Hola, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana y estamos aquí para hablar de economía, para entender y explicar la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Y hoy, amigos, vamos a hablar de corrupción política, sí, pero al más alto nivel, porque dentro de la corrupción, que es muy amplia, hay muchos tipos de corruptelas y una de las más graves, por no decir la más grave que hemos conocido hasta la fecha, es la que tiene que ver con José Luis Rodríguez Zapatero, líder del PSOE, faro moral de la progresía y el que fue presidente del gobierno de España entre el año 2004 y el año 2011. Zapatero está siendo investigado por la Audiencia Nacional por liderar una organización criminal dedicada al tráfico de influencias y el blanqueo de capitales, entre otros delitos muy graves, con penas que pueden llegar hasta los 16 años de cárcel. Pero lo especial de este caso es que no se trata de la típica corrupción al uso, consistente en cobrar una comisión más o menos grande a cambio de la concesión de obra pública, la adjudicación de un contrato o la recalificación de un solar. No, 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 amigos, estamos hablando de algo mucho más grande, de algo mucho más grave, de dimensiones absolutamente colosales, ya que, según la investigación judicial en curso, Zapatero también se habría beneficiado de la venta de petróleo, oro e incluso del reparto de comida en Venezuela, gracias a su estrecha relación con el régimen chavista. Y esto, amigos, supera todas las corrupciones conocidas hasta la fecha. Así que, si estáis preparados, arrancamos. España atraviesa uno de los más difíciles momentos de su historia reciente. Impuestos, paro, deuda, servicios públicos que no funcionan o funcionan mal, inseguridad en las calles, incertidumbre, pobreza. España se está convirtiendo en un país fallido con más prohibiciones e intervencionismo, pero menos prosperidad, menos libertad y menos oportunidades. Nada de esto es casual. Nada, absolutamente nada. Todo tiene una causa y todo tiene un porqué. El caso Coldo, el ingreso en prisión de altos cargos socialistas como Santos Cerdán o José Luis Ábalos, o las últimas informaciones sobre la corrupción del expresidente Zapatero son tan solo la punta de lanza, la punta del iceberg de algo mucho más grande. En mi libro, Socialismo, la ruina de España, explico cómo décadas de políticas socialistas han deteriorado nuestra economía, nuestras instituciones y han hipotecado nuestro futuro. Si quieres entender qué está pasando realmente en España y hacia dónde vamos, te invito a descubrirlo. Olvidaos de Plus Ultra. Plus Ultra es el chocolate del loro. A Zapatero se le investiga por haber intermediado en el rescate público de esta aerolínea durante la pandemia a cambio de una comisión del 1%. La compañía fue rescatada por el gobierno de Sánchez mediante una inyección, atención, de 53 millonazos de euros. A pesar de que a priori no era rescatable, ya que no cumplía los requisitos mínimos para ser declarada como empresa estratégica y de este modo recibir asistencia que hemos pagado todos, tú y yo, con nuestros impuestos. Pero la cuestión es que recibió los 53 millones y Plus Ultra pagó la comisión pactada, unos 530.000 euros a Análisis Relevante, la consultora de Julio Martínez, amigo de Zapatero, el cual, a su vez, contrató al expresidente y sus hijas. Es decir, que el dinero de Plus Ultra, según el auto del juez, acabó en las cuentas de la familia Zapatero. Pero como digo, esto no es nada en comparación con los negocios llevados a cabo en Venezuela, porque fijaos, la investigación de la justicia va mucho más allá de Plus Ultra, puesto que llega a Venezuela y a China. A Zapatero se le vincula con operaciones relacionadas con la compraventa de oro y el saqueo del petróleo de PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela, pero también con el programa de reparto de alimentos del chavismo, denominado CLAP. Al parecer, Zapatero formaba parte de una estructura jerarquizada para canalizar fondos ilícitos. Alex Saab, el testaferro de Maduro, ha sido procesado en Estados Unidos por hechos muy similares. En cuanto al petróleo, el juez sospecha que Zapatero servía de enlace entre Venezuela y empresas de otros países, especialmente China, para vender el petróleo del país. Los compradores de crudo venezolano no podían negociar directamente con el gobierno de Maduro porque el régimen estaba sometido a duras sanciones internacionales, así que tenían que enviar una carta de intenciones que pasaba por la red que lideraba Zapatero. Y este se ponía en contacto con la dama. ¿Quién era la dama?
Delcy Rodríguez, mano derecha de Maduro y actual presidenta del país, para asignar los buques de petróleo. Zapatero, por tanto, actuaba de intermediario, pero es que hay más. La red también comerciaba con oro, acciones y divisas. Zapatero no se limitaba a cobrar comisiones de forma pasiva, sino que tenía una intervención directa en la gestión o facilitación de operaciones comerciales con Venezuela, según las investigaciones judiciales. Hablamos de petróleo, de oro, de minerales, de acciones y de divisas. Esto refuerza la tesis de que Zapatero actuaba como un operador geopolítico, con un rol activo, no solo como simple intermediario que cobraba una comisión. La investigación sugiere que utilizaba su influencia política y sus contactos, tanto en España como en Venezuela, para cerrar o facilitar este tipo de negocios turbios. Y este punto es pero que muy relevante, amigos, porque eleva el nivel de implicación de Zapatero. Ya no se trataría solo de recibir dinero, sino de participar activamente en operaciones comerciales de dudosa legalidad. En los registros realizados se han encontrado las agendas de Julio Martínez, donde, entre otras cosas, constan anotaciones explícitas sobre la compraventa de oro y referencias a empresas estatales como PDVSA y Minerven. También se mencionan rutas específicas para transportar el metal amarillo y operaciones de blanqueo de capitales, en fin. Palabras mayores. Ahora se entiende mejor lo que hace algunos años desveló la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, ya fallecida. Atención. Y le decía yo, pero ustedes cómo hacen, es que yo no logro entender. Así, no. Se lo dije a Rodríguez Zapatero, yo no entiendo esto. Y me dijo, a todos nosotros nos dieron una mina de oro. Nosotros explotamos y lo que no nos llega por lo nacional, nos llega por acá. Y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, claro. Por ejemplo, acabamos de comprar implementos para minería en China y estamos explotando. ¿Y cómo le está yendo? Bien, porque todo el mundo quiere el oro de aquí. Bien, decía la ex senadora colombiana. ¿Y cómo les va? Bien, según la ex senadora, esto es lo que le decía Zapatero. Y puestos a comerciar, la red también sacó tajada, atención, del hambre del pueblo venezolano. De nuevo, según el sumario, conocido en los últimos días, Manuel Aarón Fajardo, la mano derecha de ZP en Venezuela, le explica a la red un negocio consistente en empaquetar la comida que repartía el chavismo entre la población y que, según las conversaciones intervenidas, supondría una ganancia de hasta 10.000 euros al mes. El chavismo, que arrasó el país hasta los cimientos, repartía cajas de comida a cambio de fidelidad al régimen, aprovechándose del hambre de los venezolanos a través de los clubs. Pues bien, hasta en eso hicieron negocio, según la investigación. Mientras aquí vendían moralina de la peor calaña, ellos hacían negocio con el hambre y el sufrimiento del pueblo venezolano. Siendo esto así, normal, amigos, que Zapatero se convirtiera en el principal aliado y defensor internacional del chavismo, mientras vendía en público su papel de intermediador internacional para liberar presos políticos y facilitar la transición hacia la democracia. Resulta que en privado se dedicaba, siempre presuntamente, a llenarse los bolsillos haciendo turbios negocios con los gerifaltes chavistas. Terrible, amigos. Tremendo. Absolutamente asqueroso. No hay palabras para semejante miseria moral. Una de las formas de canalizar el dinero era a través de inteligencia prospectiva, una sociedad instrumental perteneciente a los hermanos venezolanos Amaro Chacón, vinculados al negocio del petróleo y el oro venezolanos. Crean inteligencia prospectiva en enero del año 2020. Realizan pagos de hasta 1,2 millones de euros a empresas vinculadas a Zapatero hasta el año 2025 y buena parte de ese dinero termina finalmente en Zapatero y sus hijas. Fijaos en lo que decía Koldo García, asesor de Ábalos, justo antes de entrar en prisión. ¿Qué fortuna puede tener Zapatero? No lo sé. No lo sé. Pero para que vivan unas cuantas generaciones. De las mías, así como unas 5.000. Y creo que me quedo corto. O sea, que ha hecho un fortunón. Sí. ¿Y el dinero está en España o en tierras lejanas? Pues hombre, si estaría en España sería bueno, porque pagaría impuestos. 5.000 generaciones, decía Koldo. Esa es la fortuna acumulada presuntamente por Zapatero mediante
El negocio, los negocios con Venezuela, petróleo, oro, activos, divisas. Y ahora fijaos, sin embargo, en lo que decía Zapatero. Esa es la escuela que hemos aprendido en las casas del pueblo, entre los compañeros. Hemos aprendido entre los militantes, entre las compañeras, que ser socialista es normalmente tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho. Ser socialista normalmente es tener muy poco y dar mucho. Valiente jeta. Esto es lo que hay, amigos. El socialismo siempre acaba igual, con sus gurús amasando fortunas mientras la gente sufre las terribles consecuencias de sus nefastas políticas. Hasta aquí algunas de las claves desveladas hasta la fecha sobre la red de negocios que lideraba Zapatero en Venezuela, pero es que para tener una visión completa del cuadro conviene entender el saqueo que ha llevado a cabo el chavismo desde hace lustros, primero con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro. Un reciente informe del New York Times revela que hasta el 50%, la mitad de los ingresos por la venta de petróleo fue desviado sistemáticamente a redes privadas y cuentas fantasma vinculadas al entorno familiar y político de Maduro, mientras la población venezolana enfrentaba hambre, pobreza extrema, hiperinflación y migración masiva. 9 de cada 10 venezolanos son pobres de solemnidad, mientras Maduro y sus secuaces se embolsaban la mitad de las ventas del petróleo. Tan solo entre el año 2021 y el año 2022, la petrolera estatal PDVSA exportó, atención, 11.000 millones de dólares en crudo. Así que calculen, estamos hablando tan solo en ese periodo, en 2 años, de 5.500 millones para la mafia chavista, encabezada por Maduro y Delcy Rodríguez. Y claro, siendo esto así, imaginaos el expolio llevado a cabo por el chavismo desde que llegaron al poder, a finales de los años 90. Estamos hablando de más de un cuarto de siglo de robo sistemático y todo ello con la ayuda y complicidad de personajes tan siniestros y mezquinos como Zapatero. Vamos a abordar esta cuestión, el saqueo de Venezuela y la perspectiva que tiene el pueblo venezolano, los venezolanos que han sufrido el chavismo, de la imputación de Zapatero. ¿Qué piensan de Zapatero? ¿Cómo se explica el expolio sistemático del chavismo, las consecuencias y sobre todo el papel de blanqueamiento que ha jugado el ex líder socialista, faro moral de la progresía patria? Vamos a abordarlo con un experto, Andrés Villavicencio, disidente venezolano que está aquí, exiliado en España. Pues para abordar la imputación de Zapatero, sus implicaciones con Venezuela, sus sucios negocios en Venezuela y lo que ha supuesto de sufrimiento, de opresión para el pueblo venezolano, contamos, como decía antes, con Andrés Villavicencio. ¿Qué tal, Andrés? Todo muy bien, muchas gracias por la invitación, Manuel. Gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, lo primero, me gustaría preguntarte sobre qué sentiste, porque entiendo que tu sentimiento es compartido por muchos venezolanos. ¿Qué sentiste cuando te enteraste que la Audiencia Nacional imputaba a José Luis Rodríguez Zapatero? Fue algo socialmente reparador para los venezolanos que hemos sido víctimas de la dictadura chavista. Y lo primero que yo pensé fue que falta muy poco para que estas imágenes en las que tú veías a la policía ingresando a sus propiedades se repliquen en Venezuela en las propiedades de los gerifaltes del régimen. Falta muy poco para que la justicia plenamente comience a llegar a Venezuela. Y lo otro, decirte que Pablo Iglesias sueña con llegar a ser para el chavismo la mitad de lo importante que era Rodríguez Zapatero. Era muy importante Rodríguez Zapatero para el chavismo. ¿Por qué? ¿Qué figura ha representado Rodríguez Zapatero para el chavismo? Porque desde aquí, desde España, tan solo teníamos una visión parcial de la realidad, de su papel. Él vendía aquí en España y a nivel internacional que él era un intermediador, una especie de salvador humanitario que facilitaba la liberación de presos políticos e incluso trabajaba duramente y por amor al arte, según él mismo ha confesado, para llevar la transición democrática a Venezuela. Sí, desde el altruismo absolutamente desinteresado. Se está viendo, se está viendo. Claro. Mira, nosotros nos dimos cuenta del papel de Zapatero en el año 2018, porque él siempre jugó a ser una especie de árbitro que iba a Venezuela a mediar y a tratar de buscar una salida pacífica al conflicto político venezolano, así lo decía él.
Pero en el año 2018 hubo una reunión en Panamá donde se estaban negociando condiciones electorales para unas elecciones presidenciales que correspondían ese año. Se reunió una delegación de la oposición con una delegación del chavismo. En esa delegación del chavismo estaba Jorge Rodríguez y su hermana Delcy Rodríguez, quienes hoy están usurpando el poder en Venezuela. Y Zapatero, junto a otras personas, estaba como una especie de árbitro imparcial que iba a velar porque esa negociación transcurriera de la mejor manera. Fue en esa negociación que nos dimos cuenta que su papel era absolutamente pro régimen, absolutamente pro chavista, e incluso llegó el presidente de la delegación de la oposición, que está exiliado hoy en España, está en la ciudad de Valencia, ha denunciado que Rodríguez Zapatero literalmente lo amenazó y le dijo que firmara el acuerdo. Él se negó porque no dieron las condiciones electorales y al negarse, Zapatero le dijo, firma que tú no has visto mi peor rostro. Y él ha dicho varias veces, cuando se tuvo que exiliar con su esposa y con sus cuatrillizos acá, que él no es un exiliado de Maduro, él es un exiliado de Rodríguez Zapatero. Y él dijo esta frase que a mí me gusta mucho repetirla, que fue ese momento en el que nos dimos cuenta que eran realmente tres hermanos Rodríguez. Eran Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Rodríguez Zapatero. Y visto desde el punto de vista latinoamericano, fíjate que si algo he visto en estos últimos 2 años es como la izquierda española siempre procura promover una especie de leyenda negra donde España tiene que disculparse por Hernán Cortés y por todo lo que significaron los siglos de la conquista, etcétera. Y fíjate que al final había que pedir perdón, era por Rodríguez Zapatero. Yo no creo que los veamos en Twitter con esa vehemencia con la que decían que Sheinbaum tenía razón y tal, que ahora con los venezolanos y con lo que ha significado la ruina absoluta de nuestro país y con lo que se ha significado la destrucción de la vida de millones de personas. Venezuela era un país de 32 millones de habitantes. Hoy somos un país de 23 porque 9 millones tuvieron que salir. Casi 1/3 de la población a nivel porcentual es el éxodo más grande de la historia y eso obedece a un plan, Manuel, porque esto no fue casual. El chavismo decidió destruir el país para, a través del empobrecimiento, poder ejercer control social y con ese control social atornillarse en el poder para no irse nunca. Y es ahí donde entran figuras como Alex Saab. Alex Saab era la persona... El banquero testaferro de Maduro que ahora Así está es. durmiendo en una cárcel en Estados Unidos. Y fíjate que el caso de Alex Saab es especialmente tétrico a nivel de hasta qué punto el régimen chavista no tiene escrúpulos y que se vea en ese espejo Rodríguez Zapatero, ahora que él también está como que en cámara lenta Investigado. cayendo en desgracia. Exacto. Fíjate que cuando Alex Saab fue capturado, porque Alex Saab no es venezolano, Alex Saab es un colombiano hijo de árabes, ¿no? Pero tenía esta relación con Nicolás Maduro y cuando él es capturado en Cabo Verde y es extraditado a Estados Unidos, el régimen chavista le da la nacionalidad para poder exigirle a Biden que lo regrese a Venezuela. Lo hicieron ministro, lo hicieron diplomático Para blindarlo. para blindarlo y de hecho hay fotos de Alex Saab votando en Venezuela, o sea, subiendo sus fotos con su familia, con su esposa, con sus hijas, votando. Fíjate que ahora que Trump le exige que lo extraditen, le quitaron la nacionalidad venezolana y el hermano de Delcy en el comunicado que hace público que lo están extraditando se refiere a él como el presunto delincuente de nacionalidad colombiana, ¿sabes? O sea, la versión latina de ese señor del que usted me habla. Que es muy típico aquí también Sí, cuando sí. surge un caso de corrupción. José Luis Ábalos, ese señor del que usted me habla, expulsado del partido, ese no tiene nada que ver conmigo, será la mano derecha de Sánchez, la mano derecha, Coldo. ¿Quién es ese señor? Cuando era asesor de confianza, no, de Ábalos, del propio Pedro Sánchez, amigo. Era el que resguardó los avales para que Sánchez recuperara la Secretaría General del partido. Bueno, esto es algo muy, pero que muy habitual. Cuando empiezas a salpicarte a ti, haces un cortafuegos y chivo expiatorio. ¡Hala! Ahora ya no te conozco. Bueno, pues con Alex Saab, el banquero testaferro de los negocios de Maduro, resulta que Delcy lo ha cogido, le ha puesto un lacito y se lo ha mandado a Estados Unidos por orden de Donald Trump y de Marco Rubio. Y otra Importante cosa, esto Manuel, también. y otra cosa, que Diosdado Cabello, que estoy seguro sabes quién es Sí. el poder real en Venezuela y es el más grande represor y ejecutor de torturas y de persecución en Venezuela. Él, junto a Jorge Rodríguez, lideró la campaña Free Alex Saab en su primera detención. Y ahora Diosdado Cabello, en una locución, dijo, no, ese era un señor con una cédula falsa. Tal Mira, cual. Manuel, es la cédula falsa más exitosa de la historia de la humanidad. O sea, con una cédula falsa llegó ministro. Imagínate tú tremendo. hasta qué punto. Es tremendo. Hasta qué punto. Tremendo. Oye, Andrés, por el tema, volviendo al tema Zapatero, con el tema de los presos políticos, es que me llama poderosamente la atención porque tú has dicho, lo ha denunciado efectivamente Julio Rodríguez, que está también... Borges.
Perdón, Julio Borges. Julio Borges, perdón, que está exiliado también aquí en España, expresidente de la Asamblea venezolana, denunció cómo efectivamente recibió amenazas por parte de Zapatero, pero Zapatero, sin embargo, nos ha vendido un relato muy diferente. Él dice que ha facilitado, ha logrado la liberación de decenas de presos políticos. ¿Esto es así o no? ¿O es mentira? No, te voy a hacer una precisión. En el año 2014 hubo unas protestas masivas en Venezuela que fueron reprimidas por el ministro de Interior de ese momento. Se llama Miguel Rodríguez Torres. Miguel Rodríguez Torres fue el arquitecto de la represión no solamente de los cuerpos regulares de Venezuela, de la Guardia Nacional, sino también de paramilitares colectivos que delinquían al amparo del sistema chavista y armados por el sistema chavista. Entonces, para hacerlo en el contexto español, imagínate que en el País Vasco, en Bilbao, había una manifestación contra ETA, ¿no? Y esa manifestación era reprimida por la Ertzaintza y al mismo tiempo por ETA. O sea, etarras y Ertzaintza juntos reprimiendo una manifestación. Eso vivimos en Venezuela en todos estos años. Cuando Miguel Rodríguez Torres cae en desgracia y se convierte en un preso político del régimen chavista, Zapatero va a mediar por su liberación. Y es Zapatero quien se lo trae a España. Él está hoy en España. Y fíjate que cuando Delcy usurpa el poder y asume el poder en Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro, Zapatero fue, eso trascendió en un artículo del ABC, Zapatero fue personalmente a sugerirle que el ministro de la Defensa fuera Miguel Rodríguez Torres, es decir, el torturador que es amigo suyo que él trajo a España, para que tú veas hasta qué punto Rodríguez Zapatero está vinculado con el sistema chavista. Y hay otro componente fundamental de todo lo que ocurrió en Venezuela, que fue el secuestro totalitario de las instituciones, Manuel. Y esto es muy importante decirlo, porque además de la destrucción económica premeditada que el chavismo hizo para empobrecer a la gente, porque el socialismo te necesita pobre, te necesita dependiente del Estado, no puede permitir la libertad individual, no puede permitir que el esfuerzo sea recompensado en un sistema donde exista legalidad, reglas claras, y donde todo el mundo pueda prosperar a través de su esfuerzo, que es lo que los liberales aspiramos, sino que ellos construyen un sistema donde tu única aspiración sea que el Estado te mantenga, pero además de eso el componente político. ¿Qué hizo el chavismo cuando llegó al poder? Lo primero fue promover una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Constitución. ¿Qué pasa? Chávez nunca pudo tener mayoría en el Senado, y como el Senado era un órgano que lo que se conoce en Estados Unidos como el check and balance, que es muy difícil que el mismo partido tenga ambas cámaras, una cámara pueda fiscalizar a la otra mutuamente y que haya unas reglas del juego más democráticas. Chávez ninguneó al Senado, no asistía a comparecencias en el Senado y lo primero que hizo fue eliminarlo. Luego de eso, valiéndose de una mayoría parlamentaria pactada con muchas minorías que él juntó, asaltó la televisión pública venezolana para convertirla en una herramienta de propaganda del Partido Socialista. Lo que estamos viendo aquí en España, con Televisión Española. Luego asalta la Fiscalía General de la República y nombra a dedo a un militante del Partido Socialista. Y luego acaba con la autonomía del Banco Central, nombrando a otro militante del Partido Socialista. ¿Y qué hizo teniendo el control del Banco Central? Pues comenzar a imprimir dinero sin respaldo para poder cubrir los subsidios de forma artificial. ¿Y en qué se tradujo eso? En una hiperinflación, Manuel, y en que todos los ahorristas venezolanos perdieron por completo todo lo que habían trabajado. Un día el chavismo decidió robarles todo su esfuerzo y al mismo tiempo destruir el bolívar, hacer que el dólar en Venezuela sea la única forma de que tú puedas ahorrar o que tú puedas proteger lo poco que ganas y además expropiar. Entonces, entre el empobrecimiento, la expropiación, el control institucional y el empobrecimiento premeditado, Venezuela llegó a la situación en la que está. Pero esto que comentas está muy bien explicado, Andrés, porque fijaos cómo actúa el socialismo, el chavismo, el populismo, el comunismo en última instancia, porque esto no deja de ser un comunismo nuevo cuño, el socialismo del siglo XXI que vendía Chávez al mundo y al pueblo venezolano. Primero se hacen con las instituciones, luego cambian las normas de juego, colonizan todas y cada una de las instituciones para controlar, para que no haya contrapoderes, arruinan a la gente, la hacen dependiente del poder político y, bueno, en última instancia, si no ganan elecciones, pues manipulan los resultados y implantan una dictadura y ejercen la represión. Con todas las instituciones ya secuestradas, claro. Tal Ahora, cual. en esa escalada totalitaria, Manuel, el último peldaño fue el asalto al Poder Judicial. Correcto. Eso fue lo último. Y siempre digo, yo sé que a uno le cuesta mucho creer las cosas malas, pero ningún país está a salvo de que algo así pudiera repetirse. ¿Tú ves muchas ves similitudes con lo que sufristeis en Venezuela, con lo que está pasando ahora en España de mano del gobierno del PSOE? Mira, Manuel, me gusta mucho España, no me quiero ir de aquí. Pero solamente te voy a dar un ejemplo. La semana que yo llegué aquí, que fue en agosto del 24,
fue la semana en la que Escrivá estaba asumiendo la presidencia del Banco de España. Y evidentemente fue un déjà vu bien desagradable. Te hizo recordar Sí, lo que había esto lo he pasado en visto, Venezuela. Sí, yo esto lo he visto. Lo he visto antes. Banco Lo de pensé. España en manos de un socialista, de un exministro del PSOE, la Fiscalía General del Estado, absolutamente al servicio del Partido Socialista, intento de asalto al Poder Judicial. Es decir, es que desde luego son muchas las similitudes a este respecto. Andrés, comentábamos antes el papel un poco que ha jugado Zapatero, pero es que ahora hemos descubierto, algunos, especialmente entre las filas socialistas, con mucho asombro e incredulidad, que Zapatero no visitaba con tanta frecuencia Venezuela para hacer presuntas tareas humanitarias de liberación de presos ni de negociación política para traer de regreso la democracia a vuestro país, sino que, según se descubre en el sumario, Zapatero hacía negocios en Venezuela, y negocios que son turbios, porque estamos hablando del tráfico ilegal o irregular de petróleo, de oro, de recursos naturales e incluso del hambre. Porque también hacían negocio con los paquetes de comida del club. Más o menos, para que la gente se haga una idea, ¿teníais conocimiento de este tipo de negocios o de intermediación por parte de Zapatero? Y en última instancia, para que la gente lo entienda, ¿qué es lo que pasaba con el petróleo? Comentaba yo antes que el New York Times acaba de revelar una información de que la mitad de las ventas del petróleo por parte de Venezuela acababa en los bolsillos del régimen chavista. Era corrupción sistemática. Así es, así es. Como dato interesante, ¿sabes que el día de la imputación Zapatero tenía un vuelo a Venezuela? Por la tarde. Por la tarde. Con familiares. Sí, sí. Imagínate. Nosotros lo sospechábamos desde hacía mucho, y de hecho María Corina Machado tiene varios videos de hace más de 10 años donde ella denunciaba esto y donde ella literalmente llegó a decir: Zapatero es tan culpable como Nicolás Maduro de la tragedia que estamos viviendo, pero pronto se sabrá. Y de hecho, cuando ella vino acá a visitar Madrid, mucha gente dijo. la criticaba por no haberse querido reunir con las autoridades. Y fíjate que yo creo que la historia en menos de un mes reivindicó esa decisión de María Corina Machado, porque de cara a lo que ha significado Zapatero y cómo es tratado hoy Zapatero como faro moral, como referente de la progresía y no como lo que realmente es, como el cómplice de una dictadura, evidentemente hace que era imposible que María Corina Machado se prestara a una reunión con esta gente. Sobre todo porque ellos querían la reunión para blanquearse. Ellos querían la reunión para tener la foto y decir: las recibimos. Entonces María Corina Machado no les podía dar Se eso. negó. Y yo le agradezco haberlo hecho, porque teniendo 2 años aquí, yo sé exactamente quiénes son nuestros aliados y quiénes han sido enemigos de Venezuela, porque todo el que esté blanqueando la dictadura chavista es un enemigo de Venezuela y es un enemigo de los intereses de la libertad que los venezolanos, que la inmensa mayoría de los venezolanos queremos. Entonces, referente a hasta qué punto él estaba vinculado con eso, fíjate, el régimen chavista es básicamente un gran concierto para delinquir, ¿no? Exacto. Es una mafia. Es una mafia. Es un gobierno de mafia. Es una vamos. mafia. Y claro que hay un componente ideológico de extrema izquierda, pero por encima de eso son militares robando, ¿no? Y son militares que han partido la soberanía nacional de Venezuela en varias partes. Por ejemplo, el sur de Venezuela, donde está el arco minero del Orinoco, operan mafias iraníes que saquean impunemente ese oro. No creas tú que eso ni siquiera es que termina en el régimen iraní. Eso termina, obviamente, en grupos islamistas del terrorismo islámico internacional. Venezuela es lamentablemente hoy un teatro de operaciones para grupos antioccidentales de todo tipo. Cuando te vas al oeste de Venezuela, la frontera colombo-venezolana, operan las disidencias de la FARC con el amparo del sistema chavista. Narcos Narcos también. narcoterrorismo. Y luego del 2014, cuando Santos hace un referéndum por la impunidad de la FARC, referéndum que por cierto pierde, y aún así impulsó la reforma, lo que hizo Nicolás Maduro es que todo aquel que no quisiera desmovilizarse y no quisiera entregar las armas, cruzara la frontera y desde el lado venezolano siguiera con las mismas prácticas criminales y perversas, y eso es lo que ocurrió. De hecho, como dato curioso personal, el día que yo tuve que escapar de Venezuela porque habían anulado mi pasaporte, yo tuve que escapar por frontera con Colombia y tuve que escapar por la selva porque no podía salir por caminos regulares. Uno de los riesgos que yo corrí es que justamente la trocha, que es como le decimos a los caminos irregulares de tierra que hay por la selva, es que era una zona de operación de la guerrilla y todo el que escapa por allí tiene el riesgo de ser secuestrado, y todos sabemos cómo termina un secuestrado por grupos narcoterroristas de la FARC o del ELN que también operan en Venezuela. Luego, cuando te vas al norte de Venezuela, ¿tú recuerdas cuando Trump comenzó
a sitiar navalmente a Venezuela Sí. y veíamos estos videos de cómo narcolanchas eran explotadas en el Era mar. en esa zona. No, era del estado Sucre, que es una región venezolana de pueblos pesqueros que fue cooptada por mafias y por narcotráfico vinculado al chavismo, y ese es el lugar de donde salían las lanchas que luego eran con los drones localizadas. Y cuando tú ves el mapa de Venezuela, porque nosotros con las actas tenemos identificado exactamente en qué municipio se perdió y en cuáles fueron las poquísimas zonas donde Nicolás Maduro ganó, pues fíjate, ganó en el sur de Bolívar, en la frontera colombo-venezolana de Zulia y en el estado Sucre, donde están las mafias que tomaron los pueblos pesqueros. Es decir, solamente donde hay crimen, el chavismo tiene la oportunidad de imponerse. Y eso revela ya esto que se llama la radiografía criminal y de lo que sociológicamente representa el chavismo. Es lo peor, es la indecencia, es la destrucción, es la envidia, aquello que decía Churchill de que el socialismo está vinculado a los peores instintos del ser humano y que saca lo peor de nosotros. En Venezuela tenemos todo eso. Y creo que nosotros pues, sí podemos servir de faro y sí podemos servir de ejemplo de qué ocurre con un país donde se hacen realidad todos los fetiches de gente como Yolanda Díaz o de gente como Juan Carlos Monedero, que por cierto fue, como yo lo he dicho varias veces, como exiliado venezolano, la cosa más ofensiva que a mí se me ha hecho es ver cómo Juan Carlos Monedero fue al Helicoide, que es un centro de torturas, a dar una impartir un charla. taller de derechos humanos. Es Una charla, tremendo. O sea, o sea, es una cosa... es como ir como si fuera un activista de extrema izquierda, ir a Auschwitz, Sí. el campo de concentración, la fábrica de matar judíos, a dar una conferencia sobre derechos humanos, sobre las bondades de un régimen No, criminal. Sobre los derechos humanos de la década de los 40 en Alemania. Es Sí, tremendo. es una cosa... absolutamente sí. criminal. Pero fíjate, porque me parece muy interesante lo que estás explicando, cómo esto no es un gobierno. O sea, estamos hablando de una mafia que gobierna, pero una mafia criminal dedicada al latrocinio, a actividades ilícitas, al narcotráfico, al comercio ilícito de productos, al saqueo institucional, gobernando en un país. Pero hasta tal punto es así que está denominado por parte de Estados Unidos como organización criminal la narcodictadura de Maduro. Por eso cogen a Maduro, por eso fueron a Caracas y los trajeron por la fuerza a él y a su mujer, como líder del cártel de los Soles. El cártel de los Soles es un cártel dedicado al narcotráfico y al terrorismo, que se llama así, se denomina de los Soles, porque los militares En lugar de venezolanos estrellas tienen soles. tienen soles. Sí. O sea, es tremendo. Y de esto, en teoría, estos son los amigos de La Zapatero. gente que Zapatero defiende. Es tremendo. Y además, en el caso del saqueo petrolero, Andrés, PDVSA, que era y sigue siendo petrolera estatal del país, absolutamente saqueada por el régimen. Hacían negocio. O sea, la buena parte de los ingresos petroleros no acababan en el pueblo de Venezuela, ni mucho menos, sino que acababan en el bolsillo de los gerifaltes chavistas. Sí, y no solamente eso, Manuel, sino que, ¿sabes que al llegar el chavismo al poder, PDVSA tenía una nómina de casi 25.000 trabajadores, y con esos casi 25.000 trabajadores estaba produciendo 2.800.000 barriles de petróleo al día? Cuando llega el chavismo y el chavismo toma la decisión de desprofesionalizar PDVSA y acabar con el oficio público como carrera y convertir el funcionariado venezolano en un teatro de operaciones para enchufar gente y para enchufar amigos, PDVSA comienza una degradación. Y ellos llegaron a sextuplicar la nómina. PDVSA llegó a tener más de 150.000 trabajadores y se redujo a 1/3 de la producción. O sea, imagínate tú el colmo de la mala gerencia, de la destrucción, del decidir quebrar un país, que fue literalmente haber acabado con la industria petrolera. Y yo que soy yo no soy de Caracas, yo soy de un pueblo, una pequeña ciudad que se llama Punto Fijo, que queda al oeste, que a nivel demográfico es como un Getafe, poco más de 200.000 habitantes, pero no tiene las bondades de la capitalidad porque es bastante provinciano, pero tenemos el complejo refinador de petróleo más grande del planeta, ¿no? Y yo te puedo decir cómo la quiebra de PDVSA significó el colapso absoluto de la ciudad, porque al quebrar lo que representaba el consumo, lo que representaba el poder adquisitivo de la gente, lo que llevaba el pan a la mesa de la mayoría de los hogares en mi ciudad,
quebró por completo. Eso se tradujo en una migración muy dolorosa, eso se tradujo en cierre de comercios, se tradujo en quiebre de empresas privadas, se tradujo en mayor control social y además eso ligado también, Manuel, al colapso de los servicios públicos. Sabes que en Venezuela tanto la electricidad como el servicio hídrico está completamente estatizado, no hay competencia privada y todo lo maneja el Estado. Bueno, adivina qué país tiene el peor servicio hídrico y el peor servicio eléctrico de toda Latinoamérica. Me lo puedo imaginar. Sí. Solo superado por Cuba, me imagino. Sí, y Haití. Y Haití. Imagínate. Cuba y Haití, en fin. Y otra cosa, Manuel, que esto me parece muy importante, que cuando veo a muchos comunistas hablar del tema de las sanciones, Venezuela está quebrada, destruida, mucho antes de las sanciones. Y las sanciones vienen por violar derechos humanos. Y yo siempre lo digo, mira, si tú no quieres que te sancionen por violar derechos humanos, yo te tengo un consejo y es no violes derechos humanos. Pero más allá de eso, es hacer una reivindicación a la verdad, y es que Venezuela está destruida porque el chavismo así lo quiso, y por la corrupción también. Por mencionarte un solo caso que fue el más escandaloso, Tarek El Aissami, un ex vicepresidente de Nicolás Maduro, que fue durante 10 años el presidente de PDVSA, solamente él robó 23.000 millones de dólares. Solo él. Solamente Solo él. Él y su estructura criminal de testaferros, ¿no? Es tremendo, pero fíjate, Andrés, o sea, estamos hablando de unas cantidades absolutamente colosales. Comentábamos antes. Información del New York Times. Solo en 2 años, 21 y 22, 11.000 millones en venta de petróleo al extranjero, de los cuales 5.000 y pico millones se los llevó el chavismo, Maduro y sus amiguetes. 5.000 millones en tan solo 2 años. Hay informes de ONGs internacionales, Andrés, que hablan de que el saqueo, la corrupción sistemática del país por parte del chavismo, se habla de unas cantidades que llegan a alcanzar los 500.000 millones de dólares, que es un tercio del Producto Interior Bruto de España. 500.000 millones de euros, de dólares. Claro, o sea, estamos hablando de... Esto no es una corrupción de una coima, como estamos viendo en los casos de corrupción del PSOE, 1 millón, 1,5 millones, 300.000, 4.000 para putas, no. Estamos hablando de cientos de miles de millones. Sí. Es una barbaridad. La corrupción chavista es una cosa faraónica, repugnante, y no solamente eso, sino que además ellos no disimulaban su nivel de vida. O sea, tú los ves en el este de Caracas con Ferraris, ves a sus testaferros con vehículos que la inmensa mayoría de los venezolanos empobrecidos por el régimen no podían ni soñar con tener, porque eso es otra cosa también del comunismo, Manuel. Tú nunca ves a los líderes morirse de hambre. No. Todo lo contrario, los ves inexplicablemente enriquecidos sobre la tragedia, el empobrecimiento y la destrucción del país. Y además de eso, decirte que cuando Zapatero decía que él estaba ayudando a Venezuela porque básicamente lo que él hacía era triangular que el régimen chavista pudiera eludir, presuntamente, ¿no? Pudiera eludir las sanciones y poder traficar porque él quería ayudar al país. Oye, pero es que si tú realmente querías ayudar al país, ayúdanos a desmontar el régimen criminal y que vuelva la democracia y la libertad para que no tengamos sanciones y no tengamos un régimen torturador en el poder. Esa era la verdadera ayuda que necesitábamos. No que tú ayudaras al régimen y te pusieras del lado del régimen para que el régimen recibiera oxígeno económico a través de vías negras. Ingresos y a través de mercados negros. Totalmente. Porque además, eso no crees tú que lo que gente como Zapatero, presuntamente, ayudaba a triangular, que ingresara a través del mercado negro a Venezuela, no crees tú que llegaba a los hospitales, no crees tú que llegaba a las escuelas venezolanas. Llegaba al régimen. Llegaba a los bolsillos de los gerifaltes del régimen chavista. De los chavistas. Hablamos de venta de petróleo, intentando eludir las sanciones internacionales con Zapatero como intermediario, como mediador. De hecho, la UDEF ha encontrado documentos, cartas de intenciones de empresas chinas controladas por el Partido Comunista Chino para comprar petróleo venezolano. Y según la investigación, siempre presuntamente, pero según la investigación judicial en curso, Zapatero era el peaje a pagar para lograr el petróleo venezolano y que acabara en China eludiendo las sanciones internacionales. Y hay cartas, hay documentos al respecto, pero también se habla de oro, de transporte del oro, del expolio del oro venezolano con minas. Esto de que Zapatero tenía minas lo denunció en su día, lo hemos visto, una ex senadora colombiana. Pero la UDEF también apunta que efectivamente había explotación de oro. Y no solamente eso, que la misma izquierda ha denunciado cómo el chavismo y los aliados del chavismo saqueaban Venezuela, pero también muchos representantes de izquierda han denunciado cómo se violaban derechos humanos. Por ejemplo, el informe de octubre del año pasado de Bachelet
que es completamente demoledor para el sistema chavista. Yo creo, Manuel, que nadie puede decir que Michelle Bachelet es de la fachosfera o Izquierda, referente de la izquierda internacional. Totalmente. Y aquí en Venezuela allá en Venezuela lo que está ocurriendo sin duda es una lucha existencial por un pueblo que decidió ser libre y un régimen criminal que decidió quedarse en el poder sobre la sangre y la destrucción de los demás con aliados internacionales como Zapatero. Vamos a abordar, porque ya vamos concluyendo, nos quedamos sin tiempo, vamos a abordar dos cuestiones que me parecen también relevantes y muy significativas sobre estos turbios negocios de de Zapatero en Venezuela. Para empezar, según el sumario que hemos conocido en los últimos días, incluso la red de Zapatero llegó a operar, a comerciar, a lucrarse con el reparto de comida entre la población más pobre de Venezuela a través de las cajas CLAP. Sí. ¿Qué es esto de las cajas CLAP y en qué consistía? Mira, luego de quebrar a la empresa privada a través de expropiaciones, que todas las empresas expropiadas quebraron, por cierto, no hay una sola empresa expropiada que luego produjera más. No, es que Imposible. todas quebraron, ¿no? Eso genera una escasez de alimento que ellos comenzaron a maquillar con una agresiva política de puertos, importando la comida que antes producíamos. Pero eso sí, completamente triangulada, vigilada por ellos y entregada por ellos. Ahí es donde entra gente como Alex Saab. ¿Qué hacía Alex Saab? Alex Saab fue un tipo que se enriqueció asquerosamente sobrefacturando la importación de estos alimentos. Y hay múltiples denuncias, Manuel, de que no solamente era comprado el alimento de la peor calidad, sino que además muchas veces era alimento que estaba ya en mal estado, en proceso de descomposición. Tremendo. Arroz con gorgojos, por ejemplo. Que hay un chiste en Venezuela con eso, porque fueron tantas las denuncias del arroz descompuesto que evidentemente la caja CLAP se comenzó a conocer no solamente por ser un emblema del empobrecimiento chavista, sino también de la humillación a la población de someterlas a comer comida podrida. Y esa gente que tuvo vínculos presuntamente con Zapatero. Alex Saab, el tipo que se enriqueció sobrefacturando la importación de comida podrida, es el tipo de personas que están del lado de lo que Zapatero defiende. Afortunadamente, este relato falso que Zapatero trató de construir nunca fue capaz de hacerlo porque los exiliados hemos sido siempre un altavoz de la realidad y hemos desmontado estas mentiras. Es tremendo porque efectivamente, según recoge la UDEF, pues esta red, la mano derecha de Zapatero en Venezuela, hablaba de un negocio para empaquetar esas cajas de comida y hablaba de unos beneficios, de una renta mensual de hasta $10.000, euros al mes por haber logrado ese contrato público para empaquetar las cajas de comida podrida procedentes del CLAP. Bueno, absolutamente delendable. Y ya para terminar, otra cosa que hemos conocido en los últimos días. Las hijas de Zapatero también hicieron negocio en Venezuela a través de su agencia de comunicación. Según el sumario, se recoge que recibieron hasta 100.000 euros de una empresa que se llama Benquis, donde está detrás un brasileño, André Golavec, quien creó BenApp. BenApp es una aplicación que utilizó el chavismo para, atención, perseguir a los opositores al régimen. Así es. Era una app de delación. Tú descargabas esa app y tú podías allí denunciar anónimamente a tus vecinos. Y cuando tú denunciabas a un vecino, lo que pasaba era que esa misma noche o al día siguiente, a más tardar, la Gestapo del régimen chavista iba a esa casa a secuestrar a la persona. Tremendo. Sí, una app de delación literalmente, que por cierto, en pocas semanas, ante las múltiples denuncias, la App Store y la Google Play la sacaron de la... eliminaron. Sí, ya no se podía descargar desde allí, pero igual ya el daño estaba hecho y casi 2.000 personas habían sido detenidas. En fin, tremendo lo que estamos conociendo. Andrés Villavicencio, disidente del régimen venezolano, exiliado aquí en España. Para terminar, ¿cómo crees o qué esperas que termine pasando con Rodríguez Zapatero por todo lo que ha supuesto al pueblo venezolano? Y también saber tu opinión sobre si crees que acabaremos descubriendo todo lo que ha hecho Zapatero en Venezuela, porque con un poco de suerte, Andrés, ojalá llegue pronto la democracia de nuevo a Venezuela de la mano de la gran líder opositora del régimen, María Corina Machado, y con la ayuda inestimable del gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, Marco Rubio. Si finalmente se logra recuperar la democracia en Venezuela, ¿crees
que el nuevo gobierno, un futuro gobierno, podrá tener acceso a todo este tipo de tejemanejes y denunciar públicamente todos estos negocios? Sin duda sí va a ser. Y el salpicado no va a ser solamente Rodríguez Zapatero. Yo creo que veremos a gente como Juan Carlos Monedero teniendo que explicar muchas cosas frente a organismos internacionales, y es cuestión de esperar a que en Venezuela se recupere la democracia, volvamos a tener instituciones y la justicia pueda comenzar a actuar como no ha actuado en los últimos 27 años, lamentablemente. Y decirte que yo no tengo ninguna duda, voy a esperar el accionar de la justicia, pero yo no tengo ninguna duda de que el señor Zapatero va a ser condenado, y eso por supuesto que para los venezolanos va a ser un alivio, porque demuestra que ser cómplice de un régimen como el régimen chavista no sale gratis, y que la justicia a veces puede tardar en que su brazo te alcance, pero te va a alcanzar, y finalmente a Zapatero ya lo está alcanzando. Y por último, Manuel, yo quería decirte ya a nivel personal una cosa, y es agradecerte porque yo he visto videos tuyos del año 2014 y sé que aun cuando el chavismo todavía era medianamente popular a nivel internacional, tú siempre los has estado denunciando como lo que son, y eso es una cosa que los venezolanos agradecemos mucho. Bueno, pues te lo agradezco mucho, Andrés. Para mí, todo mi reconocimiento, mi apoyo siempre al pueblo venezolano, que sois las grandes víctimas del chavismo, y a figuras como la de María Corina Machado, los opositores, los disidentes, los presos políticos del régimen, que son héroes, sois héroes y grandes referentes de la libertad. Y gracias a vuestro trabajo y a vuestro sacrificio estáis logrando lo que muchos pensaban que era imposible, que es recuperar la democracia y recuperar la libertad en Venezuela. Así que desde aquí nuestro más profundo reconocimiento por parte ya no solo mío, sino de la gente de bien, de los españoles de bien, porque España es un país hermano de toda Hispanoamérica y especialmente del pueblo venezolano. Nosotros, cuando lo pasamos mal, emigramos a esos países, a Argentina, a Brasil, a Colombia, a Venezuela, que nos acogisteis con los brazos abiertos, y nosotros aquí estamos haciendo exactamente lo mismo. Dices que es reparador que Zapatero haya sido imputado. Reparador, desde luego. Reparador no solo para el pueblo venezolano, también para el pueblo español. Andrés, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, viva Venezuela libre. Viva Venezuela libre, sí señor. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Antes de terminar, dos recordatorios. Por un lado, Freedom Collection, ya estáis tardando en visitar la tienda online de B1 Media, donde vais a encontrar tazas, camisetas, sudaderas, con todos estos productos para seguir apoyando medios libres e independientes como B1. Y también recordaros, este miércoles en la Universidad Francisco Marroquín va a tener lugar una cita muy especial, porque vamos a reunir a algunos de los mejores gestores value de España, de la mano de Cobas, Magallanes, Oros, en fin, algunos de los mejores gestores se van a dar lugar este miércoles por la tarde en la Francisco Marroquín. Ya quedan muy pocas entradas para poder asistir presencialmente a este evento, donde vamos a hablar de inversión, donde vamos a hablar de ahorro, donde vamos a hablar también de oportunidades a corto, medio y largo plazo. Pero para todos aquellos que lo queráis seguir online, también lo podéis hacer. Tan solo os tenéis que registrar. Tenéis un registro, una indicación en la descripción del vídeo. Muchísimas gracias a todos. Despierta, que no te engañen. Y recuerda, si quieres defender tu libertad, si quieres defender la libertad, súmate, hazte socio del Instituto Juan de Mariana. Hasta la próxima, amigos.